Anoche, alguien despertó en la oscuridad con una certeza que le atravesó el alma. Jamás volverá a ser amado como tú lo amabas. Y en ese instante silencioso, comprendió algo inquietante. No era el mundo el que había cambiado, era su ceguera la que por fin se rompía. Porque hay amores que no solo acompañan, transforman. Y cuando desaparecen, dejan al descubierto quiénes somos realmente. Si estas palabras te resonaron, suscríbete ahora. Comparte este mensaje con alguien que necesita entenderlo. Deja un comentario. El amor verdadero transforma. Y guarda este video antes de que lo olvides. El amor auténtico tiene una naturaleza paradójica. Rara vez se comprende en el momento en que se vive, pero se revela con una claridad casi insoportable cuando desaparece. Mientras está presente, se integra de forma silenciosa en la rutina, se mezcla con los días comunes y se disfraza de algo permanente, casi garantizado. La mente humana, en su afán de adaptación, deja de percibir lo extraordinario cuando se vuelve constante. Así, lo que en un inicio parecía un regalo único, poco a poco se convierte en un telón de fondo emocional que se da por hecho. Sin embargo, cuando ese amor se retira, cuando ya no está disponible para sostener, escuchar o comprender, ocurre un fenómeno interno profundo. El vacío que deja no es simplemente la ausencia de una persona, sino la ausencia de una experiencia emocional específica que no puede ser replicada fácilmente. Es entonces cuando la psique comienza a reorganizarse, tratando de entender qué es exactamente lo que se ha perdido. Y en ese proceso emerge una verdad que antes permanecía oculta. Ese amor no era común, no era intercambiable y no era reemplazable. La ausencia actúa como un amplificador. Todo aquello que antes parecía pequeño o cotidiano se magnifica en la memoria. Los gestos simples adquieren un peso simbólico enorme. Una mirada, una palabra, una forma particular de estar presente, se convierten en fragmentos sagrados que la mente revisita una y otra vez. No es que estos elementos hayan cambiado, sino que ahora son observados desde una nueva perspectiva, la de la pérdida. Y es precisamente esta distancia la que permite ver con claridad lo que antes estaba demasiado cerca para ser apreciado. Existe también una dimensión más profunda en este reconocimiento. El amor auténtico no solo ofrece compañía, sino que crea un espacio psicológico donde el individuo puede ser visto sin máscaras. En presencia de ese amor, las defensas se reducen, las inseguridades se suavizan y emerge una versión más íntegra del ser. Cuando ese vínculo se rompe, no solo se pierde a la otra persona, sino también esa versión ampliada de uno mismo. Y es ahí donde el dolor se intensifica, porque lo que se extraña no es únicamente al otro, sino también lo que uno era cuando estaba siendo amado de esa manera. La mente, al enfrentarse a esta pérdida, intenta racionalizar. Busca explicaciones, reconstruye eventos, analiza decisiones. Pero hay un nivel en el que la lógica no alcanza. El reconocimiento del amor auténtico ocurre en un plano más profundo, casi instintivo. Es una sensación que no necesita pruebas externas, porque se siente como una certeza interna. Y esa certeza llega tarde, en muchos casos, porque solo se activa cuando ya no hay posibilidad de retorno. Este retraso en la comprensión no es accidental. Forma parte de la manera en que el ser humano procesa la experiencia emocional. Mientras algo está disponible, la atención se dispersa entre múltiples estímulos, pero cuando se pierde, la atención se concentra. Y en esa concentración, lo esencial se vuelve visible. Es como si la ausencia limpiara el ruido, dejando solo lo verdaderamente significativo. También hay un componente de arrepentimiento que suele acompañar este proceso, no necesariamente por acciones específicas, sino por la falta de conciencia en el momento adecuado. Surge la sensación de haber estado dormido frente a algo valioso, de no haber reconocido plenamente lo que se tenía. Este arrepentimiento no siempre puede resolverse, porque está ligado a una oportunidad que ya no existe. Y sin embargo,
cumple una función importante. Obliga a una confrontación honesta con uno mismo. En última instancia, el amor auténtico se convierte en una referencia interna. Aunque ya no esté presente en la vida cotidiana, deja una huella que redefine los estándares emocionales del individuo. Después de haberlo experimentado, cualquier forma de afecto que no alcance esa profundidad se siente incompleta. No por comparación consciente, sino porque el alma ya ha conocido algo más pleno, más real. Por eso, su verdadera magnitud no se mide en el tiempo que duró, ni en las palabras que se dijeron, sino en el vacío que deja al irse. Un vacío que no es simplemente carencia, sino evidencia. Evidencia de que algo genuino existió, de que tocó capas profundas del ser y de que su ausencia no puede ser llenada con sustitutos superficiales. En ese sentido, la pérdida no solo duele, también revela. Las relaciones profundas no se limitan a lo visible, a las palabras intercambiadas o a los gestos cotidianos que cualquiera podría observar desde fuera. Su verdadero impacto ocurre en un nivel más silencioso y oculto, en esa dimensión interna donde habitan los pensamientos no expresados, los miedos no reconocidos y los deseos que ni siquiera uno mismo ha logrado comprender del todo. Es allí, en ese territorio íntimo, donde el vínculo con otra persona comienza a activar partes dormidas de la psique. Cuando alguien entra en nuestra vida con una intensidad emocional genuina, no solo conecta con lo que mostramos al mundo, sino también con aquello que permanece en la sombra. Esa persona, sin necesariamente proponérselo, se convierte en un catalizador. Su presencia provoca reacciones internas que no siempre son fáciles de explicar, emociones que surgen de manera inesperada, recuerdos olvidados que regresan, patrones de comportamiento que se repiten sin razón aparente. No es coincidencia, es el inconsciente respondiendo al encuentro. Muchas veces, lo que nos atrae profundamente de alguien no es únicamente lo que vemos en esa persona, sino lo que despierta dentro de nosotros. Puede ser una sensación de familiaridad difícil de definir, como si ya conociéramos esa energía desde antes. O puede ser lo contrario, una incomodidad inexplicable que, lejos de alejarnos, nos mantiene vinculados. Ambas experiencias tienen un origen común. El otro está tocando partes internas que no han sido plenamente integradas. En este tipo de relaciones, el otro actúa como un espejo, pero no un espejo superficial que refleja la apariencia externa, sino uno más profundo que revela aspectos ocultos del ser. A través de la interacción, comenzamos a ver rasgos de nosotros mismos que antes ignorábamos. A veces son cualidades positivas que no habíamos reconocido. La capacidad de amar, de cuidar, de entregarnos. Otras veces son aspectos más difíciles de aceptar. Inseguridades, celos, heridas emocionales no resueltas. Este proceso puede ser transformador, pero también incómodo, porque enfrentarse a lo que está en el inconsciente implica salir de la zona de control. La mente consciente prefiere lo predecible, lo ordenado, lo que puede entender y manejar. Pero las relaciones profundas no operan bajo esas reglas. Se mueven en un terreno más caótico, donde lo emocional y lo simbólico se entrelazan, desafiando la lógica. A medida que la relación se desarrolla, estas activaciones internas se intensifican. No es raro que surjan conflictos que parecen desproporcionados en comparación con la situación externa. Sin embargo, esos conflictos no son realmente sobre el presente, sino sobre contenidos internos que están siendo proyectados. La otra persona se convierte en el escenario donde se representan dinámicas internas que existían mucho antes de que la relación comenzara. En este sentido, la relación no solo conecta a dos individuos, sino también a sus mundos internos. Cada uno trae consigo su historia, sus heridas, sus anhelos y sus mecanismos de defensa. Y en la interacción, todo eso entra en juego. Lo que se dice y se hace en la superficie es solo una parte del proceso. Lo esencial ocurre debajo, en ese intercambio invisible que moldea la experiencia emocional. Cuando la relación es lo suficientemente significativa, puede abrir la puerta a una mayor conciencia. A través del otro, uno comienza a reconocer patrones que antes pasaban desapercibidos.
Se hace evidente cómo ciertas reacciones no pertenecen únicamente al momento presente, sino que están conectadas con experiencias pasadas. Este reconocimiento, aunque a veces doloroso, ofrece la posibilidad de crecimiento. Sin embargo, no todas las personas están preparadas para enfrentar este nivel de profundidad. Para algunos, la intensidad de lo que se activa resulta abrumadora. En lugar de explorar lo que emerge, optan por retirarse, cerrar o incluso rechazar al otro. No porque la conexión no sea real, sino precisamente porque lo es demasiado. La profundidad exige un grado de honestidad interna que no siempre es fácil de sostener. Y aún así, incluso cuando la relación termina, el proceso interno no se detiene. Lo que fue activado permanece. Las preguntas siguen presentes, las emociones continúan resonando, y las imágenes internas que surgieron durante el vínculo no desaparecen fácilmente. Es como si la relación hubiera dejado una puerta abierta hacia el inconsciente, una puerta que ya no puede cerrarse por completo. Con el tiempo, si hay disposición, esa experiencia puede integrarse. Lo que antes era confuso, comienza a adquirir sentido. Las reacciones intensas se comprenden desde una nueva perspectiva. Y lo que inicialmente parecía solo una relación más, se revela como un punto de inflexión en el desarrollo interno. Porque, en última instancia, las relaciones profundas no llegan a la vida únicamente para acompañar, sino para revelar. Revelar lo que ya estaba dentro, esperando ser visto. Y aunque ese proceso pueda ser desafiante, también es una de las formas más poderosas de transformación personal. Perder a alguien no es un evento que se limite al plano externo, como si se tratara únicamente de una separación física o del final de una rutina compartida. Es, en esencia, una experiencia que reorganiza la percepción interna y obliga a reinterpretar el pasado desde un ángulo completamente distinto. Mientras la relación existe, el valor emocional de la otra persona suele estar entrelazado con la costumbre, con la presencia constante que, poco a poco, deja de ser cuestionada. Pero cuando esa presencia desaparece, lo que antes parecía estable se convierte en objeto de análisis, y es ahí donde comienza a revelarse su verdadero peso. En el momento de la pérdida, la mente entra en un estado de reconstrucción. Empieza a recorrer los recuerdos, no de forma lineal, sino selectiva. No se detiene en lo superficial, sino que busca aquello que tenía una carga emocional más profunda, incluso si en su momento pasó desapercibido. Una conversación aparentemente simple, un gesto cotidiano, una mirada sostenida por unos segundos más de lo habitual, todo adquiere una nueva dimensión. Es como si la memoria, liberada de la distracción del presente, pudiera finalmente reconocer lo que antes no supo nombrar. Lo que emerge en ese proceso no es solo nostalgia, sino una comprensión más precisa del vínculo que existía. Muchas veces, durante la relación, las tensiones, los desacuerdos o las expectativas no cumplidas ocupan un lugar central en la experiencia consciente. Estos elementos pueden nublar la percepción del valor real de la conexión, haciendo que lo significativo quede relegado a un segundo plano. Pero cuando la relación termina, esas capas superficiales comienzan a disolverse, y lo que queda es la esencia emocional del vínculo. Esa esencia no siempre coincide con la narrativa que se tenía mientras todo estaba en curso. Puede ser más profunda, más auténtica e incluso más intensa de lo que se creía. La pérdida actúa como un filtro que elimina lo accesorio y deja al descubierto lo esencial. Y en ese descubrimiento, muchas personas se enfrentan a una verdad incómoda. No comprendieron completamente lo que tenían hasta que dejó de estar. Este reconocimiento no es inmediato en todos los casos. A veces aparece de forma gradual, casi imperceptible, a medida que la ausencia se hace más presente en la vida cotidiana. Hay momentos específicos, un lugar, una canción, una situación, que activan la memoria emocional de manera inesperada. En esos instantes, la persona no solo recuerda, sino que siente nuevamente, con una intensidad que puede resultar desconcertante. Y es en esa repetición emocional donde el valor del vínculo se vuelve innegable. Además,
La pérdida tiene la capacidad de revelar no solo lo que la otra persona significaba, sino también el papel que desempeñaba en la propia identidad. Muchas relaciones profundas no solo conectan, sino que estructuran partes del sentido de quién se es. Cuando esa relación desaparece, no solo se pierde al otro, sino también la referencia que ayudaba a definirse. Esto genera una sensación de desorientación que va más allá de la tristeza. Es una especie de vacío existencial que obliga a replantearse aspectos fundamentales de uno mismo. En este contexto, el valor emocional del otro se amplifica, porque se reconoce que no era simplemente alguien que estaba presente, sino alguien que contribuía activamente a la construcción interna. La forma en que escuchaba, en que respondía, en que interpretaba el mundo, todo eso influía en la manera en que uno se percibía a sí mismo. Y al perder esa interacción, se hace evidente cuánto de esa identidad estaba sostenida por el vínculo. También surge, en muchos casos, una revisión crítica del propio comportamiento dentro de la relación. La pérdida abre un espacio de reflexión donde se cuestionan decisiones, actitudes y omisiones, no necesariamente con el objetivo de castigarse, sino como una forma de entender qué fue lo que realmente estaba en juego. En ese análisis, se reconocen detalles que antes no parecían relevantes, pero que ahora adquieren un significado distinto. Este proceso puede ir acompañado de un sentimiento de irreversibilidad. A diferencia de otras experiencias en la vida, donde existe la posibilidad de corregir, ajustar o intentar nuevamente, la pérdida de una persona significativa muchas veces se percibe como definitiva. Y es precisamente esa sensación la que intensifica la toma de conciencia. Saber que no hay oportunidad de volver a experimentar exactamente ese mismo vínculo obliga a valorarlo en su totalidad, aunque sea retrospectivamente. Con el tiempo, esta comprensión puede transformarse en una forma de sabiduría emocional. No elimina el dolor, pero lo contextualiza. Permite ver la relación no solo como algo que terminó, sino como algo que tuvo un impacto real y duradero. Y en ese reconocimiento, la pérdida deja de ser únicamente ausencia para convertirse también en evidencia de que algo significativo existió. Así, lo que inicialmente se experimenta como un vacío comienza a adquirir forma. No se llena, pero se entiende. Y en ese entendimiento, el valor emocional de la persona perdida ya no depende de su presencia física, sino de la huella que dejó en la estructura interna de quien la amó. Muchas personas atraviesan relaciones creyendo que están experimentando amor, cuando en realidad lo que sienten es una forma de apego que, aunque intensa, tiene una naturaleza distinta. Esta confusión no es superficial. Surge de capas profundas de la psique donde las necesidades emocionales, los miedos y las experiencias pasadas se entrelazan de tal manera que resulta difícil distinguir entre lo que es un vínculo genuino y lo que es una dependencia emocional disfrazada. El apego suele originarse en la necesidad, no necesariamente una necesidad consciente, sino una carencia interna que busca ser compensada a través del otro. Puede manifestarse como miedo a la soledad, deseo de validación constante o una búsqueda de seguridad que no ha sido plenamente desarrollada en el interior. En este contexto, la otra persona no es vista en su totalidad, sino en función de lo que puede proporcionar. Se convierte, sin intención deliberada, en una especie de sostén emocional. El amor, en cambio, tiene una cualidad diferente. No se basa en llenar vacíos, sino en compartir plenitud. No busca poseer ni asegurar, sino comprender y permitir. Sin embargo, cuando una persona no ha tenido la oportunidad de explorar sus propias carencias, es fácil interpretar la intensidad del apego como amor, la urgencia por estar con alguien, la incomodidad ante la distancia, la ansiedad frente a la posibilidad de pérdida. Todo eso puede sentirse como una señal de profundidad emocional, cuando en realidad refleja una dependencia no resuelta. Durante la relación, esta confusión puede pasar desapercibida. El apego, al ser emocionalmente cargado, crea una sensación de conexión constante. Hay una necesidad de contacto, de respuesta, de confirmación.
Cada interacción se vuelve significativa, no necesariamente por su contenido, sino por lo que representa, la continuidad del vínculo. En este estado la persona puede creer que está amando profundamente, porque siente intensamente. Pero la intensidad por sí sola no define la naturaleza del sentimiento. El problema se vuelve evidente cuando ocurre la pérdida. Es en ese momento cuando la estructura del apego comienza a desmoronarse. La ausencia del otro no solo genera tristeza, sino una especie de vacío urgente que exige ser llenado. La mente entra en un estado de inquietud, buscando formas de restablecer el contacto o de sustituirlo. Este impulso revela que lo que estaba en juego no era únicamente el amor hacia la otra persona, sino la necesidad que esa persona estaba satisfaciendo. Sin embargo, junto a este vacío aparece otra capa de experiencia, una comprensión más clara del vínculo. A medida que pasa el tiempo y la intensidad inicial del dolor comienza a transformarse, algunas personas logran observar la relación con mayor objetividad. Es entonces cuando pueden distinguir entre lo que realmente sentían por el otro y lo que necesitaban del otro. Esta distinción no siempre es cómoda, porque implica reconocer que una parte significativa de la relación estaba basada en una dinámica interna no resuelta. Este reconocimiento no invalida la experiencia emocional vivida, pero sí la redefine. Permite ver que el apego, aunque poderoso, no necesariamente implica un conocimiento profundo del otro. De hecho, en muchos casos, el apego puede coexistir con una comprensión limitada de la persona amada, porque la atención está centrada en cómo esa persona hace sentir, más que en quién es realmente. Por otro lado, cuando el amor auténtico está presente, su reconocimiento también puede verse oscurecido por el apego. Es posible amar a alguien y al mismo tiempo estar apegado a lo que esa persona representa. La diferencia se hace evidente con la pérdida. El apego reclama, exige, busca recuperar lo perdido a toda costa. El amor, aunque sufre, también reconoce la individualidad del otro y en algún nivel puede aceptar su ausencia sin intentar poseerla. Este proceso de diferenciación suele ocurrir después de la ruptura, cuando ya no hay interacción directa que mantenga activa la dinámica anterior. La distancia permite observar patrones que antes estaban normalizados. Se hace evidente cómo ciertas reacciones no estaban dirigidas realmente al otro, sino a emociones internas que encontraban en la relación un canal de expresión. Con el tiempo, esta comprensión puede llevar a una transformación significativa. La persona comienza a cuestionar la forma en que se vincula, a explorar sus propias necesidades emocionales y a desarrollar una mayor conciencia de lo que significa amar sin depender. Este aprendizaje no siempre es inmediato ni lineal, pero representa un paso hacia relaciones más equilibradas y conscientes. En última instancia, la pérdida actúa como un punto de inflexión. Lo que antes se confundía se aclara, no porque el dolor desaparezca, sino porque obliga a mirar más allá de la superficie. Y en ese proceso, muchas personas descubren que lo que creían amor era, en gran parte, una forma de apego. Pero también descubren que el amor, en su forma más auténtica, no se impone ni se aferra, sino que existe con una cualidad más libre, incluso en la ausencia.